Vamos con la sexta parte del capítulo 15. Adriana Marroquín, artista, Spotify, Apple Music, Google Play, Amazon, Deezer, Adriana Marroquín. Bien, pues creo que para mí la parte que más me sorprendía de las sesiones con María José es cuando tú miras el rostro de alguien de tu sistema cercano y le hablas a esa persona después, a ti, el otro paciente te contesta mirando a la cara de alguien de su sistema. Ver la relación que había en esos dos diálogos que desde la lógica uno pensaría que no tienen nada que ver, pero ahí siempre había respuestas que uno no se imaginaba, que lo obligaban a uno a ponerse en otro lugar y a entender. Normalmente cuando uno va a terapia, uno va a hablar de lo que uno ve, lo que uno siente, pero esa parte te brindaba la posibilidad de entender lo que estaba pasando con esa otra persona, con lo que quizás tenías un problema o con la que quizás no te estabas comunicando bien. Y eso era lo que a mí más me sorprendía de las terapias. También la parte de sueños, pues pienso que es muy fácil aprender a identificar los elementos. ¿Qué preguntas hacerse cuando tienes un sueño? El hecho de hacerlo en grupo es muy funcional porque a veces estás contando un sueño, no te das cuenta, pasas por alto un detalle, no sé, había una bolsa roja y alguien más se da cuenta de ese elemento, empiezas a descubrir ahí cosas que de otra forma no hubieras descubierto y pues sí, casi todo en la terapia era muy revelador. También la parte de constelaciones, eso yo lo sentía que era como el establecimiento, ayudaba a entender cómo nos colocábamos en el mundo. Ese fue mi sentir. Bien. Otro testimonio, Salvador Martínez, ingeniero de producción musical. ¿Cuánto tiempo llevas conmigo? Desde mayo, unos 7 meses. ¿Ya habías trabajado con otros terapeutas? Sí, un par más que habían sido más tradicionales, diría yo. Y no fue grupal, fue uno a uno. ¿Te cuento? En las otras terapias yo hablo y el terapeuta me pregunta, no siento que haya habido una interacción. Los terapeutas preguntan con técnica para que yo descubra cosas mías. Sin embargo, lo que me gusta de acá es que también me cuentas cosas y eso me sirve. Escuchar no solamente lo tuyo, sino también escuchar a los demás me sirve y busco cómo lo podría aplicar en mi vida. La cuestión de los hologramas me gusta porque hablo con personas mías en otras personas. Logro aclarar mis pensamientos, mis emociones y además me queda claro lo que deseo hablar con otras personas. Las constelaciones o como nos acomodamos en el espacio o de forma imaginativa es más pragmático, más aterrizado, me permite explorar más, me expreso más y en las otras terapias divago más. ¿Qué opinas del trabajo de sueños? Sirve mucho la idea de buscar en el inconsciente porque a veces uno bloquea cosas en el consciente que en el subconsciente sí salen. Un evento que te haya impactado, el cambio con mi familia y mi forma de expresarme con ellos y desde mí mismo me he vuelto más directo y franco. Diana, licenciada en Psicología Industrial, maestría en Psicoterapia Psicoanalítica. Ella es psicoanalista. Hola, mi nombre es Diana Díaz, tengo 42 años y 5 años de conocer a María José. Tengo la licenciatura en Psicología Industrial y maestría en Psicoterapia Psicoanalítica. De antemano, agradezco infinitamente a ella por darme la oportunidad de compartir con ustedes y a ustedes por tomarse algunos minutos para leerme. Créanme que vale la pena incursionar en este conocimiento que más que un aprendizaje es una forma de vida.
Cuando llegué con Marijose, me encontraba en un periodo de estancamiento donde mis propias supervisiones y sesiones psicoanalíticas no me ayudaban a mejorar y crecer como persona o superar la mala racha por la que estaba pasando. Con esto no pretendo de ninguna forma restarle el valor a mi propia profesión o a mis grandes maestros psicoanalistas, porque ellos fueron y han sido los cimientos donde más tarde, con ayuda de Marijose, pude edificarme. Sin embargo, hay una línea muy delgada donde cada quien a través de su propio proceso de vida se da cuenta que no basta con los conocimientos y técnicas científicas, que una vez que has superado o atravesado por estos procesos, te falta algo más. Una ficha en el rompecabezas que no logras encontrar y acomodar. Aquí es donde la técnica de Marijose te ayuda. Te eleva a un nivel más allá de lo racional y completamente unido al acceso de tu inconsciente, tu capacidad de ver más allá de la lógica y de procesos neurofisiológicos y mentales, esa capacidad de poder conectarte, leer y entender tu existencia y las relaciones con los demás. Es muy importante que sepas que esta disciplina no es cuestión de magia. Necesitas ser valiente para tener autodisciplina, perseverancia, voluntad y aceptación. A veces experimentarás sentimientos y pensamientos positivos y amorosos, otras veces no. Cuando yo llegué con Marijose, estaba completamente devastada, sin trabajo, con problemas familiares, económicos, y había decidido cambiar de ciudad para intentar una nueva vida. Con todo el ánimo del mundo me fui a esa nueva aventura y a los 3 días de haber llegado me asaltaron con lujo de violencia. Un tipo me picaba las costillas con pistola en mano y múltiples veces me repetía que me mataría, a pesar de que yo no me resistí al asalto. Cuando llegué al hotel o al hostal donde me hospedaba, toda llorosa y desequilibrada, un huésped extranjero que se encontraba en la recepción me estuvo observando y entendiendo las llamadas de emergencia que me encontraba realizando. Se ofreció a ayudarme y acompañarme a hacer todos los trámites necesarios para poder levantar mi denuncia, cancelar tarjetas y tramitar mi vuelo de regreso, aún sin tener identificación. Me enamoré profundamente de él y aunque prometimos mantenernos en contacto y visitarnos próximamente, pues ya se imaginarán que eso nunca pasó. Parece que al tomar mi vuelo de regreso, él se olvidó de mí, así que a todos mis problemas anteriores ahora había que agregarle el tema del corazón roto y el trauma de sentir la muerte cercana. Así fue como llegué con Marijose. En cuanto empecé a tomar terapia con ella, muchas respuestas llegaron a mí, me dio mucho ánimo y esperanza de empezar a realizar cambios en mi forma de ver la vida. Al pasar algunos meses conseguí un empleo hermoso que a la fecha conservo y me permite tener tiempo para seguir desarrollándome en el tema del corazón. Entendí perfecto que así tuvo que ser y que fue un auxilio de emergencia que recuerdo y honro con mucho cariño. Ya no me agobia o entristece. He podido atender de una mejor manera y con nuevas técnicas a mis pacientes. Les puedo decir en resumen que soy completamente otra persona, tanto en el aspecto físico como mental. Gracias, Marijose. Gracias a todos los lectores, y recuerden que entre más oscura sea la noche, más brillante será el amanecer. No se entristezcan si alguien les falla, solo cuiden y siéntanse orgullosos de no fallar. Otro testimonio, Talía Estrella, diseñadora de modas, Mommec. Ella se fue a vivir a Francia, se casó con francés y vive en Francia. Tengo la impresión de que el tiempo no pasa. A veces me detengo y me pregunto a mí misma por qué no tengo miedo del futuro. María José, una persona y psicóloga crucial en mi vida.
Me llamó una semana después de casarme con el amor de mi vida para decirme si me gustaría compartir mi testimonio terapéutico. Esto me llenó de felicidad y motivación. Me tomó tiempo escribirlo porque necesitaba aterrizar mis ideas y sentimientos. Me gusta escribir lo que siento. Tengo notas de mi pasado en momentos muy bellos y otros no tanto. La terapia que comencé en el 2003 con María José cambió mi vida y me hizo fuerte. Tenía 20 años, problemas de familia. Me fui de mi casa a los 18 años. Mi hermano mayor es esquizofrénico paranoico. Él me estaba matando. Era violento, se drogaba con piedra, marihuana, cocaína, etc. Él golpeaba a mis hermanas y a mi mamá. A mí me torturaba de otras maneras. Ahorcó mi gato enfrente de mí con una corbata. Lanzó a mi perrita Peggy de la azotea. Después ella murió. Mi mamá no tenía el carácter para manejar la situación. Mis hermanas se fueron de la casa. Yo vivía muy sola y a los 15 años intenté suicidarme tomando todos los medicamentos psiquiátricos de mi hermano. Sobreviví milagrosamente, pero sufrí más al ver el dolor de mi mamá. Mi padre me abandonó cuando solo tenía 1 año y marcó mi vida con su ausencia. Sentía el dolor de no tener un padre, alguien que me defendiera de todos los abusos y que me amara. Cuando tenía 8 años, unos hombres entraron a mi casa a robar. Eran amigos de mi hermano que sabían que mi mamá no estaba en casa. Me buscaban mientras robaban todo y me escondí en la casa de mi perrita Peggy. Me querían violar y estaban desesperados por encontrarme. Gracias a Dios no lo hicieron. En esos momentos pensaba que todos los hombres eran unos malvados, locos, violadores, drogadictos. Mis hermanas son más grandes que yo. Tenían sus vidas hechas con hombres que las hacían llorar y las abandonaban con sus hijos. Una vez más estaba segura de que no había hombres buenos. Crecí en un universo violento. Mi hermana mayor llegó un día golpeada, llorando. Un hombre la secuestró y la maltrató. Ella estuvo caminando por horas con sus tacones en medio de la avenida central de donde vivíamos. Era una calle sin luz y abandonada. Cuando la soltó y llegó a la casa traumatizada, nunca nos dijo todo lo que le pasó, pero dijo que los hombres eran malos, que eran asquerosos y que no teníamos que acercarnos a ellos. En un entorno así cuesta mucho creer en el amor y en las relaciones sanas. Cuando me convertí en una señorita y pude escapar, conocí a un hombre más grande. Al principio no veía sus defectos, solo sabía que era bueno para mí. Con recursos económicos me permitió escapar de mi casa, en donde mi mamá y mi hermano mantenían una relación destructiva. Con el tiempo, este hombre resultó ser un chantajista, manipulador, infiel y golpeador. Me fui a vivir con Harold en un departamento bonito. Mi primer amor me había dejado por otra chica. En ese momento decidí que ya no tenía tiempo para llorar. Decidí que tenía que llegar a mis sueños, aun si no conociera nunca el verdadero amor, porque de hecho yo sabía que todos los hombres eran malos. Con el tiempo vi mis sueños derrumbarse. No tenía dinero para ir a la universidad. Trabajaba en un salón de belleza. Así veía cómo los años pasaban. Pensaba que ya estaba muy grande para ir a estudiar. Siempre quise estudiar moda, pero no tenía dinero para hacerlo. La escuela era muy cara y la primera vez que intenté estudiar la universidad, trabajaba y estudiaba, pero el dinero no me era suficiente para pagar mi universidad, así que busqué a mi papá
para pedirle ayuda y cuando salió de su casa me golpeó. Era el primer hombre que me golpeaba en mi vida. Lloré mucho, era un dolor tan grande saber que la única vez que vi a mi papá me golpeó. Cuando empecé mi terapia estaba muy mal. Soñaba recurrentemente con ser violada. Soñaba todas las discusiones y violencia que viví con mi hermana. Tenía miedo de estar lejos de mi mamá. La extrañaba mucho y no podía estar con ella. Soñaba muertos. Soñaba gente que no conocía. Ser perseguida, maltratada, humillada. Perder las personas que amaba. Sentirme inútil. No podía descansar. Pasaba noches sin dormir y sin comprender qué me pasaba. No comía bien, vomitaba lo que comía. A veces quería quitarme la vida. Estaba decidida a que un día, de una manera u otra, me iba a morir y que la vida no tenía sentido. En mi terapia recuperé la fe. Me acepté con María José, a veces llegaba y abrazaba una almohada o un oso que estaba en un sillón. No podía soltarlo, lloraba y aceptaba mi codependencia y mi debilidad ante el momento que vivía. Le contaba todos mis sueños que anotaba en una libreta, a veces los dibujaba. Llevaba un registro por días. Esos sueños me mataban por dentro y me arrebataban la vida. Pero aclaro que en esa época yo no tenía consultorio, entonces ella la empecé a atender en mi casa, en mi departamento. Y entonces, pues no tenía diván, entonces nos acostábamos las dos en la cama y ella abrazaba la almohada y yo estaba a su lado. Bien, fui muy protectora con ella realmente, pero es que su historia era muy fuerte. El trabajo terapéutico me hacía comprender que no todo eso que soñaba representaba lo que yo veía a primera vista, que había cosas dentro de mí que tenía que solucionar. Nombres de ciudades, de personas, animales que me aterraban como las arañas. Me teletransportaba al momento del pasado donde me quedé con cosas que decir, donde no pude hacer nada. No podía ayudar a mi mamá porque era muy chiquita. No podía salvar a mis hermanas. No podía curar a mi hermano. No podía recuperar a mi papá porque nunca lo tuve. Pero en mi trabajo terapéutico de día tras día, o sea, ella fue constante, los encontraba y les decía todo lo que sentía. Aprendí a entender y a aceptar lo que no podía cambiar. Aprendí a verme a mí misma, a perdonarme. Aprendí a amarme y descifrar mi dolor. En el trabajo terapéutico de las constelaciones veía a mi familia, mi pareja, mis amigos y mi entorno. Los posicionaba en diferentes partes de la habitación y en otra persona visualizaba el rostro de mi hermano, de mi papá, de mi pareja y comenzaba a sacar todos mis sentimientos, todo lo que no podía decirles, expresaba todo el dolor que sentía, la tristeza, la soledad, la frustración, mis traumas de niña, todo lo que se quedó ahí y nunca pude decir. Y mi terapeuta me ayudaba a cerrar el círculo. Después de mi terapia de 7 años recuperé mi vida, entré a la universidad, me separé de mi pareja, la que me tenía sometida y me golpeó, terminé la universidad, conocí a un buen hombre del que me enamoré, soy diseñadora de moda como siempre soñé, estudié francés, estudié una maestría en París, actualmente vivo en Francia. Creo que lo más importante es que recuperé el deseo por vivir y de seguir reconstruyéndome. Las cicatrices de la vida siempre estarán ahí, pero el hecho de decir que hoy es un nuevo día donde puedes dar todo de ti
para que no se repita ese pasado y ser feliz es lo que me mantiene plena. Qué fuerte trabajo el de ella. Muchas gracias, Thalía, te adoro y te recuerdo con mucho amor. Yo creo que ya terminamos. Con Lupita lo hacemos en la siguiente.